con este tema. Yo le preguntaba a mi hermano, estaba ahí en vacaciones y no me mandó un mensaje mi hermano. Digo, hermano, estoy de vacaciones. Me dice, ya va a estar aquí. Le preguntaba, ¿y cuál es el tema? Porque ya estamos a 2 de julio. Yo pensé que había cambiado el tema. Y dice, no, el tema es el mismo. Amén. Algo nos quiere decir el Señor. Amén. Y me tocó cerrar otra vez. Transformados en el fuego. Yo meditaba esta frase que ya tanto se predicó este mes. Muy hermosas predicaciones, hermanos. El Señor nos está hablando. El Señor nos está haciendo así en el hombro. Iglesia, despierta. Iglesia, hey, ya necesitas salir de tu comodidad. Ya levántate del sillón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y pensaba yo en el nombre del tema, y en realidad el punto, hermanos, es transformación. Transformación. Ya fuimos formados, pero ahora necesitamos ser transformados. Amén. Entonces, mire, hermano, antes de empezar, ¿qué le parece si hacemos una oración? Y usted ora por mí, hermanos, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé gracia, nos dé entendimiento, para que sea Él quien habla. Amén, hermanos, que sea su Espíritu Santo que mueva nuestras cuerdas vocales y no voz de hombre. Amén, hermanos. ¿Qué le parece? Si oramos, cierre sus ojos y ore por mí. En nombre de Jesús, Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos. Agradecemos, Padre bendito, esta tarde que nos permites estar, Señor, otra vez en tu casa de oración, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque has tenido a bien, Señor, encaminar nuestros pasos a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí en este lugar, Señor, a tu casa de oración, Padre. En esta hora, Señor, suplicamos, Señor, rogamos de su dirección, Señor, de su Espíritu Santo, Señor, que su Espíritu Santo hable, Señor, que su palabra, Señor, conmueva corazones, Padre celestial. Si alguien en este lugar, Señor Jesucristo, viene con necesidades, con desaliento, con luchas, con pruebas, sabemos que aquí está tu hermoso y grande poder, Señor, para remover todo eso de nuestros corazones, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que esté estorbando, Señor. Cualquier pensamiento adverso, espíritus de sueños, Señor, de distracción, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y pedimos, Señor, que sea su palabra poderosa, Señor, la que toque y la que se instale aquí en nuestros corazones, Señor. Que la semilla también, Señor, germine, Señor, y lleve fruto, Señor, a su tiempo. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que están dispuestos, Señor, a escuchar su palabra. Cada uno de ellos que ya abrió su boca, Señor, y le alabó y le glorificó por medio de la alabanza. Bendígalo en el nombre de Jesucristo, Señor. Mis hermanos que no están aquí, Señor, usted conoce la necesidad, Señor, y le pedimos que los bendiga, Señor, que los guarde y que supla esa necesidad. Bendiga pues hoy, Señor, en esta tarde su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Tome su lugar. Le doy muchas gracias al Señor, hermanos, que estamos de vuelta. Amén, hermanos, que el Señor nos llevó allá donde andábamos. Dijo mi hermano, a ver si me creó un grabado. No sé si muy merecidas, pero sí muy necesarias vacaciones. Amén. Y aquí estamos de nuevo, Señor, hermanos, para alabar el nombre del Señor. Esta palabra que yo le decía ahorita, transformación, hablábamos ya en veces pasadas, en mensajes pasados, ¿verdad? Porque es transformación o transformados en el fuego. Y hablábamos de los efectos, ¿verdad? Que tiene el fuego en los diferentes materiales, hablando literalmente. Y decíamos también que una vez que el fuego alcanza un material y hace su efecto en ese material ya no vuelve a ser el mismo. Amén. Ese material ya no vuelve a ser el mismo. El pueblo de Dios, hermanos, una vez que es pasado por el fuego, no puede volver a ser el mismo. Alábele. Tiene que ser transformado. Es decir, si acaso pensamos, hermanos, que hemos sido pasados por el fuego y no hemos sido transformados, piénselo 2 veces. Amén. Piénselo 2 veces.
Porque la transformación, hermanos, debe de ser real y definitiva. Amén, hermanos. Entonces, mire, hermano, antes de empezar este mensaje, yo le quiero pedir a cada uno de ustedes, en el amor de Cristo, hermanos, por favor, 3 cositas. La primera, hermano, bájele por favor al volumen de su teléfono. ¿Sí? Amén. Bájale al volumen de su teléfono o pongan el modo avión. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que todos sus seres queridos y sus amigos deben de saber que usted el jueves en la tarde está en la iglesia alabando el nombre del Señor. Continuamos el domingo. Amén. No es correcto, hermanos, que cuando está corriendo la palabra del Señor, hermanos, estén sonando los celulares. No es correcto. Segundo, amén, hermano, ¿me ayuda con la primera? Porque no mira a nadie que sacara su teléfono y ahorita van a empezar a sonar los teléfonos. La segunda, no se levante, hermanos, de su lugar. Ponga atención a la palabra. Es decir, sujete su carne. Vamos a sujetar nuestra carne. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Híjole, ¿sabe que no les está gustando lo que les estoy pidiendo? A su nombre. Gloria. Ahí, hermanos, es donde nosotros debemos de aplicar nuestra autoridad que el Señor nos dio. No autoridad para andar bajando a un hermano, para andar, no, para nosotros mismos. Sujete su carne, no se levante de ahí, hermanos. Amén. Acuérdense que el mayor de los sacrificios es poner atención a su palabra. Amén. Porque miren, me he dado cuenta, hermanos, se lo voy a decir aquí entre nosotros, no le diga a nadie. Me he dado cuenta que cuando la palabra del Señor empieza a arreciar, cuando está el mensaje arreciando, cuando empieza a confrontarnos, hermanos, algunos empiezan a levantar. Van y se paran allá atrás, van y se paran a la puerta del baño, se van a la cocina o se salen. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos sujetar nuestra carne. Paz de Cristo. Amén. Tercero, hermano, no esté platicando en medio de la predicación. Esta palabra es santa, es palabra de Dios y merece respeto. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, versículo 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No se canse, hermanos, de ser corregido por el Señor. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo quien quiere. Amén, hermanos. Así que si alguno de nosotros, incluyéndome a mí, nos incomoda la palabra, hermanos, nos molesta, nos duele, entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos ama. Amén. La palabra del Señor muchas veces incomoda nuestra carne, hermanos, nuestros pensamientos terrenales ni carnales, incomoda al viejo hombre y a la vieja mujer que siguen viniendo a la iglesia, ¿eh? Pero para todos aquellos, hermanos, la palabra de Dios es deleite para aquel que está en el Espíritu y para quien le busca en Espíritu. Amén. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:14 y 16 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El 15 dice: en tus mandamientos, ¿qué? Meditaré, consideraré tus caminos. El 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjese cómo piensa una persona que se regocija con la palabra del Señor. Y Proverbios 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, hermanos, es muy bueno buscar su presencia, siempre es bueno, hermanos, pero también es muy importante buscar su palabra. Amén, hermanos. Escuchar qué nos está diciendo el Señor a través de cada uno de los mensajes que se exponen aquí, que se ponen en un púlpito, hermanos, que se exponen a las iglesias. Porque no es un síntoma de casa de Dios nada más, es un síntoma en todas las iglesias. Amén. Entonces, el tema del mes, paz de Cristo. ¿Está enojado? Enójese con el Señor. Paz de Cristo. Entonces, el tema del mes en sí, hermanos, nos invita
a ser transformados. Ya fuimos formados, ahora necesitamos ser transformados. Cambiar, mejorar, ese es el objetivo en sí del tema. Es que el pueblo de Dios, le decía ahorita, el Señor a veces nos mueve el hombro y dice, hermano Josué, hey, ya levántate de ahí. Hermano Gabriel, ya estás muy a gusto ahí, ya, levántate. Es que el pueblo de Dios está en cierta manera dormido, está pasivo, está en cruise control. ¿Y sabe cómo? Ya va solo, hermano, ya va solo el pueblo, ya. Ahorita usted va a pasar a orar, se levanta en la oración y se va a ir a su casa. ¿Y qué cree? El domingo aquí no vamos a ver una rutina, ir y venir, es una rutina. Y pensamos, hermanos, muchas veces que con eso estamos haciendo ya la voluntad del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces decíamos, el pueblo, y no estoy hablando nada más de la iglesia, del templo de casa de Dios, porque pues se lo toman personal, hermano. No, hermanos, es el pueblo de Dios. En muchas iglesias está sucediendo lo mismo. El pueblo está pasivo, está descuidado, está sin enamorarse de la obra del Señor. Muy pocos miembros en una iglesia están enamorados de la obra del Señor. Muy pocos miembros en las iglesias sienten una pasión por la obra del Señor. Miren, hermanos, y así dice la palabra del Señor en los últimos tiempos, porque la maldad va a crecer, el amor de muchos se va a desviar. Así lo dice. Necesita el pueblo del Señor ser transformado. Necesita el pueblo del Señor ser despertado, hermano, sacudido, ponerse en acción. Ahora, también hay hermanos en las iglesias que están muy activos, trabajando. No faltan, levantan la mano siempre para todo. Pero muchas veces existe la rebeldía del viejo hombre en las vidas de esos hermanos, la desobediencia. A veces piensan los hermanos, ¿verdad?, que porque son los más activos en una iglesia, a lo mejor les da un poquito más de autoridad o de derecho de a lo mejor hablar palabras que no debe hablar a sus hermanos en Cristo. Paz de Cristo. Palabras vanas, palabras de engaño, de crítica, de murmuración, hermanos. Yo le decía la vez pasada que si usted habla en lenguas, si usted es un hermano muy activo en la iglesia, si usted es un hermano que nunca falta en la iglesia, si usted es un hermano que sale y predica la palabra en la iglesia, en las calles, y piensa que con eso ya tiene su boleto seguro al cielo, piénselo 2 veces. Porque el apóstol Pablo allá en Corintios, él decía, hablaba del amor. Y hablaba de la fe, la esperanza y el amor, pero decía, de estos 3, el más grande es el amor. Y el Señor nos dejó en su palabra. Esto no lo traigo aquí, hermanos. El Señor nos dejó en su palabra, hermanos, 2 mandamientos. Dijo, si cumples estos 2 mandamientos, ya cumpliste todos. Y usted se lo sabe, amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ámalo. Pero si usted se pone a profundizar en esas palabras del Señor, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿qué quiere decir esto, Señor? Entonces no dejas cabida que nada más puede estar en mi corazón, no otra cosa puede estar en mi corazón, sino que tú, Señor. ¿Sí me estoy explicando? Y el Señor decía, y el segundo es muy parecido al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor
Y Pablo decía, ¿verdad? Pues sí. A ver, hermanos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si yo diera todo mi dinero y lo diera a los pobres, y si yo hiciera aquello, y si yo hiciera esto, y decía un montón de virtudes, un montón de cosas buenas que muchos de nosotros pudiéramos tener. Pero el último decía, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Paz de Cristo. Amén, hermano. Entonces, mi hermano, mi hermana, todos, absolutamente todos, debemos de ser transformados. Todos. Paz de Cristo. No importando que sea lo que hagamos en la iglesia, hermanos. Cualquiera que sea nuestra posición, nuestro puesto, nuestro ministerio, nuestro trabajo, todos, hermanos. Líderes, no líderes, músicos, el pastor, todos absolutamente debemos de ser transformados. Nadie, absolutamente nadie, hermano, se queda fuera de esto. Nadie está exento de esto, hermano. El día que usted no necesite ser transformado es porque ya lo vimos enterrar al campeón. Pero mientras esté en este velo de carne, hermanos, necesitamos buscar la transformación, la renovación. ¿Amén? ¿Alguien está comprendiendo esto? ¿Alguien puede alabar su nombre? Haga de cuenta que el Señor le está sacudiendo el hombro, hermano Julio. Génesis. ¿Amén? La transformación, hermanos, que necesitamos es para acercarnos más y más y más al Señor, para acercarnos a su imagen, para acercarnos más al modelo de Dios. El modelo de Dios. Ahí anda por ahí una playera o no sé, una cachucha que dice: ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Sí la ha visto por ahí? Se lo digo en inglés. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? En una situación, y lo traen ahí. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Pero pues nada más en ciertas circunstancias. Debemos de traerlo tatuado, hermanos, en el corazón mismo. La vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. ¿Y lo qué? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. No, yo para acá. No miren ahí. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces debemos de tener un poco o mucho, hermanos, de discernimiento para nuestra vida. Y entonces así a sincerarnos con nosotros mismos, a sincerarnos con... ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos se han puesto a meditar ahí en su casa, en la intimidad de su corazón? ¿Y cuántos se han puesto a pensar: Señor, a ver, se me hace que yo estoy mal? ¿Cuántos han podido alguna vez ponerse a platicar con el Señor y decirle: Señor, reconocer, hermanos, que necesitamos cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas? Acuérdense, el propósito es parecernos más a Cristo. Amén. Amén. Habría que hacernos, pues, hermanos, algunas preguntas individuales y tal vez colectivas, ¿verdad? Ahí nosotros mismos, pero como le digo, sinceramente, ¿a alguien le preocupa su salvación, hermanos? Voy a preguntar otra vez: ¿a alguien le preocupa su salvación? Entonces sí, hay que sincerarnos nosotros mismos, ¿verdad? Mira, hermano, no necesitamos muchas veces, no necesitamos que nadie ande atrás de nosotros diciéndonos: no hagas esto, hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Hermano, has faltado. Hermano, cuidado con lo que dices.
Hermano, ¿dijiste algo malo? Hermano, tu boquita. Hermano, ¿cómo te vistes? No necesitamos que nadie nos diga eso, nosotros sabemos muy bien. Y me llamaba la atención el otro día que comentaba la hermana Belén, me decía el hermano Josué, ¿cómo se me ve? No se me ve muy rabón, no se me mueve. El hermano Josué le decía, pregúntale al Espíritu Santo. Amén. Preguntarnos, ¿estoy haciendo realmente lo que Dios me pide? Primera pregunta, ¿estamos haciendo realmente individualmente, hermanos? Usted hágase su pregunta, no empiece a decir, al hermano Gaby se me ve que está cayendo ahí. No, usted mismo. No mire mi viga, chéquese no mire mi paja, chéquese su viga. ¿Verdad? Mi trabajo en la iglesia está hecho realmente con amor. ¿Lo estoy trabajando con amor? ¿O lo estoy trabajando porque ya me traen hasta acá y lo tengo que hacer? ¿Me estoy preocupando por mi prójimo? ¿Me estoy preocupando por mi hermano que no viene a la iglesia? ¿Por mi hermano que lo miro triste? ¿Me estoy preocupando por las almas? Paz de Cristo. ¿Estoy reflejando el rostro de Cristo a las almas que están en el mundo, a mis hermanos? ¿Estoy reflejando lo que es el Señor? ¿O lo que yo digo que hizo el Señor en mi vida? ¿Lo estoy reflejando? ¿Paz de Cristo? ¿Estoy dando de gracia lo que yo recibí de gracia? ¿O son mis palabras, todo lo que yo hablo, mis conversaciones son de aliento, son medicinales para mis hermanos? ¿O son palabras hirientes, palabras de desánimo? ¿O estoy trabajando de acuerdo a como creo que deben de ser las cosas? ¿O lo estoy haciendo de acuerdo a como el Señor me lo dejó aquí en la palabra del Señor? Porque muchas veces, ay Señor, muchas veces para seguir con nuestro estilo de vida no muy bueno, queremos amoldar la palabra a nosotros, y no a nosotros a la palabra, a la de Cristo. Entonces, hermanos, démonos cuenta que todos cada día necesitamos ser transformados. Amén. ¿Qué le parece si va conmigo ahí al libro de Jeremías? Alábele porque Él vive. Alábele porque tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Amén, así es. Nuestro Dios es un Dios vivo. Gloria al Señor, aleluya. Y aparte de que está vivo, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Lo tiene, hermanos? Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al 6, para honrar y gloria al Señor, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. El 3 dice: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mira, hermano, muchos prefieren rendirse en ese proceso. Muchos no quieren ser algo más. No aceptan el proceso en manos del Señor, paz de Cristo. No quieren cambiar, no aceptan ser transformados. Quieren seguir siendo solo un pedazo de barro marmoleado, sin forma, sin propósito, porque todos los utensilios que el alfarero hace con sus manos tienen un propósito. Amén. Y eso, mi hermano, el no querer ser
transformados, hermanos, no es aceptable para nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo. El versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Dios. Paz de Cristo. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero. Dice: así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Mire, hermano, dése cuenta de algo importante en este pasaje. El barro, y a veces cantamos la barro en tus manos, yo quiero ser. O la que les gusta mucho, la del alfarero. Un día orando, le dije a mi Señor, pero nomás nos gusta cantarla. Dese cuenta de algo, hermano. El barro no toma la forma que el barro quiere. No. Aunque el barro se eche a perder, hermano, no puede quedarse así. Si escuchó ahí, dice que cuando el barro se malforma o se echa a perder, dice que el Señor lo vuelve a agarrar. Lo vuelve a agarrar y lo vuelve a amasar y le hace todo otra vez el proceso. El Señor empieza el proceso de nuevo. Y aun cuando el barro no quiera tomar la forma que le está dando el alfarero, paz de Cristo, hermano. Aun cuando usted y yo no queramos tomar la forma que el Señor nos pide, Él no se va a rendir todavía. Paz de Cristo. Aun cuando el barro se desmorone o se eche a perder, el alfarero sigue insistiendo. El alfarero sigue insistiendo, hermanos. No sé cuántas veces, hermanos, nuestra vida muchas veces se sienta que se quiebra, se desmorona. En medio de los procesos pareciera que nuestra vida se quiebra, se desmorona y no logra ser formada. Pero gloria a Dios, porque el Señor es insistente, hermanos, con nosotros. No nos suelta. Nos vuelve a tomar, nos vuelve a levantar, nos vuelve a poner en la rueda, vuelve a trabajar con nosotros, porque Él nos quiere moldear para un propósito en específico. Señor, aleluya. Usted y yo fuimos creados para un propósito en específico, mi hermano. Aleluya. El Señor. El alfarero sigue insistiendo. ¿Sabe qué? Nos quiere llevar al siguiente nivel. Nos quiere llevar al siguiente nivel. Ya no nos quiere ver como un barro ahí, revolcado, mal formado. Él quiere trabajarnos, quiere formar algo bueno de nosotros. Nos quiere transformar, hermanos, en algo útil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego, hermanos, cuando el Señor ya forma en nosotros ese utensilio o esa herramienta, porque del barro se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces viene la parte buena, viene la parte del tratado en el horno de fuego, del cocido o del recocido. Amén. Déjenme le digo algo, si el barro, si ese utensilio ya se quiebra, ahora sí, en medio de ese proceso, hermanos, ya no se puede hacer nada con él. Paz de Cristo. Por eso es mejor, hermanos, que cuando usted sienta que el Señor está moldeando su vida, que el Señor lo está moldeando, le está dando una forma, déjese llevar por ese proceso. Deje que el maestro, hermano, le dé la forma correcta, para que cuando entre allí ese horno de fuego, usted pueda recibir su tratamiento. Y luego cuando salen de ese horno de fuego, hermanos, el barro o el utensilio que se hizo de barro, hermanos, es un utensilio
resistente. ¿Sabe qué? Los que son cocineras saben, ¿verdad? Los que compran sus ollitas de barro, esas las puede poner en la lumbrita, ya no les pasa nada, porque ya pasaron su proceso. A su nombre. Y entonces sí, somos unos utensilios útiles para la obra del Señor. Entonces, el pueblo de Cristo necesita transformarse, necesita renovarse, necesita dejarse transformar, necesita dejarse moldear. Aunque no nos guste, hermanos, aunque no nos guste, por alguna razón tú y yo estamos aquí en este lugar. El Señor quiere usarnos, quiere transformarnos. Hay propósitos para nuestra vida. Dios, aleluya. ¿Eh? Necesitamos, pues, hermanos, dejar de andar esos caminos anchos, esos caminos que ya están bien transitados, donde todo el mundo camina en estos días, donde cualquiera puede caminar. El pueblo de Dios necesita volver a las sendas antiguas, aquellas sendas en donde solo los transformados o buscan ser transformados pueden andar. Esas sendas en donde solo algunos saben en dónde se encuentran esas sendas. Salmo 25 del 1 al 5. Mire, ahorita lo voy a platicar que es una senda. Ahorita lo voy a explicar que es una senda, porque muchas veces escuchamos eso y ahí está en Jeremías. El Señor les decía: vayan y pregunten en dónde están esas sendas, las sendas antiguas. Y lo más enfrente en otro capítulo dice: es que yo le pido a mi pueblo que camine por las sendas, pero ellos quieren ir por ese camino ancho, transitado, que ya todo el mundo camina. Salmo 25, versículo 1: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y luego dice el 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dígame, le platico bien rápido. ¿Por qué se hace la diferencia en la palabra del Señor de una senda y un camino? ¿Amén? Una senda, hermanos, un sendero es un pasadizo solo. Es un caminito de esos que se hacen cuando la gente empieza a caminar en un lugar donde no hay caminos. A lo mejor los que son siempre de ciudad pues no van a saber eso porque nunca los han visto, pero los que son de campo, vivieron alguna vez en el campo, conocen muy bien cuáles son los senderos, cuáles son las sendas. Y hay características de esto. ¿Amén? Se va marcando como un caminito, hermanos, pero muy estrecho, muy cerrado, porque es una sola persona, hermanos, la que va caminando siempre por ahí. Y luego se regresa y empieza a abrir y se empieza a abrir, pero es un lugar, hermanos, donde nada más cabe una persona. Esa es una senda, es un sendero. Esto se da mucho en los montes donde no existen los caminos. Y luego déjenme le digo otra cosa: no todo el mundo sabe, no todas las personas saben en dónde están esos senderos. Solamente lo saben los que van caminando por ahí o los que ya caminaron por ahí, porque no están a la vista, hermanos. Los caminos están a la vista y todo el mundo pasa por ahí, pero los sendas no, los senderos no. Amén. Y una vez que aquella persona o aquellas personas que ya conocen ese sendero invitan a alguien más a cruzar ese sendero, entonces alguien más conoce ya el sendero, alguien más conoce ya esa senda.
Ahora déjenme le digo otra cosa. En esas sendas, en esos senderos, no hay espacio, hermanos, para que vayan al mismo tiempo 2 o 3 personas. Tiene que ir uno solo. Puede venir uno atrás o puede ir otro enfrente, pero no puede ir 2 o 3, no puede ir una escolta ahí. Esa es una senda. Paz de Cristo. A los lados, hermanos, de esa senda, le voy a decir por qué no puede ir otro. A los lados de esos senderos, hermanos, hay espinos, hay piedras, hay matorrales, hay hierbas de esas que raspan. Entonces, usted tiene que irse por el sendero, tiene que caminar por esa senda. Es escabroso, hermanos, ese sendero. Es decir, es un terreno desigual. Esa es la definición de escabroso. Es un terreno desigual, lleno de tropiezos y de estorbos. Físicamente, hermanos, así es una senda. Esa es la definición. Cuando yo era muy joven, hermanos, yo tenía mucha familia allá en ese poblado del Mimbre, la familia de mi padre. Y cuando yo me iba a ensayar hasta aquella iglesia, estaba en el grupo, muy chaval, empecé desde los 12 años tocando. Íbamos a ensayar en la tarde y era muy difícil regresarse a mi poblado de San Agustín, ahí donde vive mi madre. Y ya sabíamos que pues era quedarnos con los tíos, con los primos. A mí me gustaba quedarme con un tío que vivía hasta la otra orilla del pueblo. Y con mis primos, con los que yo convivía, vivían a la otra orilla del pueblo. Y ahí me estaba con ellos jugando hasta noche. Y cuando a veces que empezaba a atardecer, que me iba temprano a la casa de mi tío, ¿sabe qué hacía? Mire, es un pueblo que está al pie de unas lomas muy grandes. Entonces, para ir a la casa de mi tío, otro tío, tenía yo que caminar por los caminos, los que todo el mundo conoce. Usted caminaba y se topaba otra gente, buenos días, buenas tardes, y caminaba. Pero conocíamos un sendero que nos llevaba así en corto, miren, de la casa de mis primos a la casa de mis tíos. En lugar de caminar hasta acá todo el camino y no llegar, conocíamos un sendero. Y tenía que irme derechito por el sendero. No podía salirme. Imagínense que una vez se me hizo noche, a medianoche y sin luna, caminando por ese sendero hasta llegar a la casa de mi tío. No podía salirme del sendero, hermanos. El pueblo del Señor no puede salirse de la senda, hermano. Tiene que seguir caminando. ¿Y sabe qué? Se tiene que ir derechito. Paz de Cristo. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, hermano. Y lo dice, y muchos entran por ella. Pero el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. Paz de Cristo, hermano. Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Paz de Cristo. A su nombre. ¿Cuántos han encontrado ya este sendero? ¿Cuántos han encontrado este sendero, hermanos? Entonces necesitamos irnos derechitos. Oiga, hermano, usted no puede ir caminando por el sendero apuchando a su hermano, apurándole, quítate, voy a pasar. Usted no puede ir por el sendero gritándole al de atrás, apúrate, lento. No, usted tiene que ir poniendo atención a lo que usted va caminando. Si no se va a espinar, si no se va a tropezar. El Señor nos pide, hermanos, volver a la senda antigua. A la senda antigua. No todos los que van caminando, hermanos, en este camino, están caminando por un sendero.
o están caminando por la senda. La palabra del Señor en Jeremías 10:16 nos invita a que preguntemos por esas sendas antiguas, las de Cristo. Amén. Porque esa senda antigua, hermanos, trae descanso para nuestra alma. Fíjese que a veces, aunque ya tengamos años en el camino del Señor, hermanos, lamentablemente, dolorosamente, seguimos viviendo con incertidumbre. Seguimos viviendo a veces, hermanos, con depresión. Y la respuesta está en la palabra del Señor cuando dice: estos senderos traen descanso para tu alma. Por eso le digo, necesitamos, pueblo de Dios, detenernos en el afán de la vida un momentito nada más y ponernos a pensar, ponernos a reflexionar. ¿Estoy caminando en el sendero o voy por ese camino ancho donde todo el mundo va y viene y todo el mundo ya lo conoce y todo el mundo lo camina como le da la gana? Paz de Cristo. Hoy en los tiempos de modernidad, hermanos, algunos del pueblo del Señor prefieren ya ir por los caminos anchos, porque no le gusta, hermanos, ir enfocados en el sendero. No le gusta ir poniendo atención a esa senda. Él prefiere ir distraído, caminando. Me puedo hacer para allá, me puedo hacer para acá. El camino es muy ancho, no pasa nada. Pero dice el Señor ahí donde leíamos que ese camino lleva a la destrucción. Paz de Cristo. El pueblo de Dios a veces ya no quiere ir en pos de las sendas antiguas. ¿Y sabe por qué? Porque no es fácil caminar una senda. No es fácil, hermano. Tiene que poner mucha atención por dónde va caminando. Tiene que poner mucha atención de no pisar afuera, porque se puede resbalar, se puede espinar, se puede tropezar, se puede caer, se puede lastimar. Y eso muchas veces es lo que ya no queremos, hermanos. Poner atención a la palabra del Señor, poner atención a nuestra vida espiritual. Necesitamos, pueblo de Dios, todos sin excepción, ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El pueblo de Dios requiere que su pensamiento, mi pensamiento, nuestro corazón, mi corazón, su corazón, hermanos, su convicción sea transformada y sea renovada día con día, hermanos. Los tiempos son difíciles, mi hermano. Paz de Cristo. Los días son difíciles. El día del Señor viene. El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo. Y él va a hacer lo imposible, hermanos, para trabajar en nuestro pensamiento. Y decirle: oye, ese sendero está muy difícil. Vete por acá. Está pavimentado. Hay arbolitos. Mira, mucha gente que a lo mejor conoces. Pero ese camino lleva a la muerte. Y el sendero, la senda antigua, dice su palabra, que nos trae descanso para el alma. ¿Cuántos quieren vivir en descanso para el alma? Volver a la senda antigua, hermanos, es donde se tiene que ir derechito, sin distracciones, sin salirse del camino, sin parar hasta llegar al final. Amén. Porque el final de esa senda antigua, hermano, es la vida eterna. Aleluya. Mire, usted podrá llegar al final del sendero con algunos rasguños, con algunos moretones, pero lo importante, hermanos, es llegar al final. Amén. Lo importante es llegar al final y poder decir: Señor, aquí estoy, llegué por el sendero que tú me marcaste. Aleluya. No volver atrás, mi hermano. No volver atrás. No podemos volver atrás. Paz de Cristo, pueblo de Dios. No podemos volver atrás, hermanos, porque el gran día está cerca.
Ya, mi hermano, dejemos de caminar por esos caminos ya tan transitados, donde todo el mundo va caminando. No caminen en esos caminos, hermanos, porque no hay transformación allí. Busquemos la transformación en las sendas antiguas, porque una senda antigua nos trae una transformación. Bueno, pues porque nos va a agudizar el sentido espiritual. Tenemos que poner atención por dónde vamos. Acuérdense, es un camino donde nada más cabe usted. No puede llegar al final y decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? No llegué porque pues mi esposa venía allá atrás, la tenía que venir jalando. No llegué porque mi padre se quedó atrás, me quería regresar por él. No, hermano, ese camino es único para usted y para mí. Usted no le puede echar la culpa a nadie. En aquel día no va a poder hacer eso, hermano. La salvación es individual. Usted no va a poder decir: Señor, me hicieron mala cara y por eso me fui. Señor, me fui porque mi esposa me estorbaba. Señor, me fui porque el pastor me llamó la atención. Señor, me fui porque no me gustaban las predicaciones. Nada de eso es válido cuando estemos cara a cara con el Señor. Se oye así como que muy trillado, cara a cara con el Señor, pero es un hecho, hermanos. Es un hecho. Un día le vamos a conocer como Él es, y vamos a rendir cuentas de lo que hicimos aquí. Paz de Cristo. Acuérdense que andamos por fe, hermanos, y no por vista. Así vamos en ese sendero. Primero llegamos, hermano. No pare de caminar. No pare de caminar. Avance. Avance. Cristo va con nosotros, hermano. Amén. Hoy yo le invito, como dice Joel ahí en ese hermoso texto, en Joel 3:9, proclamad esto entre las naciones. Dice: proclamad guerra, hermanos, paz de Cristo. Necesitamos empezar a guerrear realmente. Dice: despertar a los valientes, paz de Cristo. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Póngase de pie, hermano. Ya aguántame. Alábele. Alábele, hermano, porque Él vive. Amén, hermanos. Una característica, hermanos, de esas personas, o de las personas que caminan por una senda o por un sendero, hermanos, es que todos están de acuerdo con las reglas de ese sendero. No empujar, ni para enfrente ni para atrás. No salirse. Paz de Cristo. Hermano, fíjese por dónde va caminando. Fíjese por dónde va caminando, hermanos, y respete a los demás ahí en ese sendero. Respete a los demás en esa senda. Amén. Y no nos distraigamos, hermanos. Acuérdense, la senda antigua, el sendero, es estrecho. Ya se dijo el Señor: estrecho es el camino. A eso se refería. Muy estrecho. Usted no puede ir para acá, no puede ir para allá y luego regresarse y luego hacer para acá. No, hermano. Usted tiene que ir derechito por ese sendero, sin vuelta atrás. Amén, hermanos. Este es mi corto